Hola, decidí hacer este video para mis amigos y compañeros porque quedé de compartirles la experiencia que viví al asistir al 9º Congreso Espírita Mundial que se llevó a cabo en la Ciudad de México el pasado del 4 al 6 de octubre. Y fue una experiencia realmente hermosa, además de que no fui sola, fui con unas compañeras que también estaban interesadas en el tema y fue algo realmente muy bonito. La oportunidad de escuchar en vivo a una de las personas que en lo personal más me ha motivado en la vida, que es sin duda alguna una de las grandes personalidades de la actualidad y que todavía gozamos del privilegio de que esté con vida y que pueda seguir impartiendo su gran sabiduría. Me refiero a uno de los mediums más conocidos, sino que el más afamado de la actualidad y el mejor orador de los últimos tiempos, el señor Divaldo Pereira Franco, que para mí fue un honor poder escucharlo en vivo, porque es una de esas personas que te toca el alma con sus palabras, que te conmueve hasta las lágrimas, y no importa cuántas veces lo escuches, siempre consigue el mismo efecto en las personas. Todo un ejemplo de vida, todo un ejemplo de buen cristiano, todo un ejemplo de buen espírita, todo un ejemplo de buena persona. Tuve la oportunidad de escuchar sus dos conferencias magistrales, la de apertura del Congreso y la del cierre. Y me gustaría platicarles un poquito de lo que él nos habló. La primera conferencia que dio cuando él abrió el Congreso se llamaba Edificando el Ser Espiritual del Futuro. Y precisamente fue lo que hizo, empezó a narrarnos primero cómo desde el inicio de los tiempos el ser humano fue creciendo y evolucionando en conciencia, en emociones. Nos hablaba de que al principio éramos muy primitivos y respondíamos solo a emociones básicas como lo es el miedo y la ira, y que vivíamos solo para satisfacer nuestras necesidades básicas y biológicas, fisiológicas. Incluso comenta pues que la mayoría de la humanidad todavía está centrada en ese aspecto, ¿no? Nada más sobreviviendo el día a día, ocupándose de sus necesidades básicas. Dice que una vez que pasamos esa etapa, viene el crecimiento y empezamos a experimentar emociones más complejas, como lo es el amor, como lo es el ya no verte a ti mismo como una unidad independiente, sino verte como comunidad, y empiezas a formar lazos y empiezas a ser ligeramente menos egoísta. Y así empiezas un camino de evolución en conciencia hasta llegar a otros estadios de conciencia que le llama la conciencia cósmica, cuando el ser humano empieza a abandonar ese egoísmo y se empieza a ver como una unidad con el todo. Empieza a buscar la espiritualidad, la conexión con la creación, la conexión con Dios, y entonces empiezan a desarrollar una serie de virtudes y cualidades diferentes, ¿no? Nos habla y nos hace mucho hincapié que la mejor manera de llegar a esa conciencia cósmica es el estudio de uno mismo, el dejar de buscar afuera lo que puedes encontrar adentro, ¿no? Echarte un clavado a ti mismo, estudiarte, conocerte. Él considera que es el mejor método para llegar a esa evolución de conciencia cósmica. Nos habla de pasar de un estadio de buscar culpables para castigar o sentirnos culpables para que nos castiguen y dejar de justificarnos nuestras faltas y convertirnos en responsables. Pone a la culpa contra la responsabilidad. Dejas de ser culpable para ser responsable. Te haces responsable de tus actos, creces y evolucionas. Nos habla también de que tenemos que vernos a nosotros mismos como almas encarnadas, que estamos en un proceso de tránsito aquí en la Tierra, que es momentáneo, aunque nos parezcan muchos años, es momentáneo, es un abrir y cerrar de ojos esta vida aquí, y hay que aprender de todas las experiencias que vivimos aquí. También nos dice y nos hace mucho hincapié de forma muy hermosa, porque él se asume a sí mismo como cristiano, como seguidor del Maestro Jesús, que él es la guía, él es el mejor ejemplo que tenemos los seres humanos y que hemos tenido para llegar a ese nivel de evolución que estamos buscando.
Y en general, pues de eso fue de lo que habló, ¿no? Del cómo edificar el ser espiritual del futuro, pues cómo, buscando esa conciencia de unidad, buscando esa conciencia cósmica y siguiendo el ejemplo del Maestro Jesús, básicamente, del Evangelio. Su segunda conferencia, que fue la del cierre del Congreso, fue literalmente alimento para el alma. Fue una cosa maravillosa que él nos habló de algunas de las encarnaciones que ha tenido su guía espiritual, que es conocida en Brasil como Joana de Angelis y aquí en México como Sor Juana Inés de la Cruz. Nos contó la historia de ella desde su vida en la antigua Galilea, cuando ella era esposa de un funcionario romano y sufría por el desamor de su marido. Y fue cuando una de sus esclavas le habló de un hombre que hablaba del amor y le invitó a escucharle, que se llamaba Jesús. Pues ella fue en busca de ese hombre que hablaba del amor y le platicó todas sus desventuras. Entonces ya el Maestro Jesús le aconsejó, le dijo que tenía que vivir en amor, la invitó a que amara a su esposo con todos sus defectos, así como era. Y ella siguió la doctrina del Maestro, lo acompañó y acompañó a los apóstoles en sus andanzas como hombres del camino, en sus misiones. Estuvo durante la crucifixión del Maestro con las mujeres que estuvieron con él, con Magdalena, con la Virgen María. Vivió con ellas también el momento de la resurrección. Estuvo en esos momentos claves siguiendo al Maestro y ella le dijo que ella estaría dispuesta a dar la vida por él. En lo poco que he estudiado del espiritismo y de la historia que ya conocemos del Maestro a través del espiritismo, siempre que alguien le dice o le decía al Maestro que estaba dispuesto a dar la vida por él, la respuesta del Maestro le decía, pues eventualmente te va a tocar, no ahorita, pero algún día te van a pedir eso. O sea, iba a llegar el momento de prueba, ¿no? Y todos sabemos lo que pasó en aquella época con la persecución de los cristianos por los romanos, por los judíos. Y igual, pues sí, nos cuentan la historia de ella, ¿no? Llegado el momento, pierde su marido la posición económica que tenía y ella tiene que trabajar, se ve en condiciones muy duras para mantener a su hijo, pero no declina nunca de su fe. Siempre su fe la sostiene. Pero llegado el momento, cuando Nerón hizo esa cacería contra los cristianos, la capturan a ella y a su hijo, la ponen atada ya a punto de ser quemada en la hoguera, y le piden que renuncie a ese charlatán, que renuncie a la brujería, a la hechicería que le enseñó ese hombre. Y ella no lo hace, ella está convencida de que no, que amar es el camino y ella dijo que daba su vida por él, ¿no? Pero aquí lo complicado es que el hijo adolescente, ella le reclamaba, le decía, mamá, ¿por qué tengo que morir yo? O sea, si tú quieres seguir a ese hombre, pues muérete tú, pero yo, se renuncia a él nomás para que me salve yo, de una manera pues sí egoísta, ¿no? El chico, pero entendiendo que está a punto de perder la vida por una filosofía que él no comparte, que nada más por su mamá. Y la mamá pues, no, se llamaba Juana precisamente. Juana es de Siracusa, creo que se llamaba el esposo Siracusa y era Juana de Siracusa. Y el hijo le recriminaba y en la hoguera, mamá, arrepiéntete, porque nos van a matar y pues que te maten a ti. ¿Yo por qué? Yo quiero vivir, yo soy joven. Y la mamá le decía, no. Y la mamá Juana empezaba a hablar sobre lo que veía, sobre las estrellas, sobre el cielo, tratando de que el hijo se elevara por encima de las circunstancias, por encima del momento tan trágico que estaban viviendo, para que no sufriera, para que su espíritu comprendiera. Pero el hijo no, estaba totalmente atado a la materia y él no quería morir. Él no conocía del Evangelio ni del Maestro, ni le había interesado conocer. Y aún pues nos cuenta Divaldo, ¿no? Que sintiendo ellos el crepitar de las llamas, sintiendo el olor a carne quemada,
escuchando los gritos de su hijo. Ella no se dio. Y en cuanto perdió la vida, en ese momento el Maestro Jesús estaba del otro lado esperándola y dándole la bienvenida y le decía: felicidades, has logrado entrar por la puerta estrecha, por la puerta por la que muy pocos entran, ¿no? Y se convirtió ella en un ser de luz, en un ser sensible al amor, que como hizo el compromiso con el Maestro Jesús de ayudarle, regresó a la tierra en varias encarnaciones. Y una de ellas fue precisamente Sor Juana Inés de la Cruz. Sabemos la historia que tuvo ella como monja, primero de las Carmelitas Descalzas y luego de la Orden de San Jerónimo, y cómo se dedicó a estudiar en una época en la que la mujer no era buen visto que estudiara, ¿no? Nunca ha sido bien vista la postura que ella tenía como mujer, de las primeras feministas, sobre todo en aquella época. Y cómo dio su vida también al servicio del Padre, al servicio de los demás. También nos habla de otra encarnación que tuvo ella. Porque cuando fue Sor Juana Inés de la Cruz, pues sí, dio la vida también al servicio, porque llegó una enfermedad, una peste, se enfermaron las monjas y atendiéndolas a ellas, pues ella también se contagió y murió. Después tuvo otra encarnación, precisamente en Brasil, como Joana de Angelis, que era también otra religiosa. Y también en un momento en el que iba a ser tomado el convento por algunos ladrones, bandidos, ella sacrificó su vida para hacer tiempo para que las demás compañeras monjas pudieran escapar. Y pudieron escapar gracias a que ella ofreció su vida, ¿no? Siempre al servicio y siempre dispuesta a dar la vida por la causa. Y ahora precisamente es la guía espiritual de Divaldo. Y los libros que él ha escrito, pues los ha canalizado de ella y de otras grandes personalidades. Es impactante realmente la historia de este hombre, Divaldo Pereira Franco, al que muchos le llaman el sembrador de estrellas. Y sí, cada que lo ves, cada que lo escuchas, te deja sembrado una semilla luminosa en el corazón. Al término de cada una de sus conferencias, él hace un agradecimiento muy peculiar, espectacular al Padre. Lo hace en una forma poética, con esa dialéctica, con ese nivel de oratoria que tiene insuperable, que te conmueve cada fibra del alma, que simplemente es sentarte, cerrar los ojos y disfrutar de cada una de sus palabras. La primera vez que lo vi en una conferencia en YouTube, en mi casa, sentada en el comedor. Tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo y escucharlo. Cuando acordé ya estaba yo bañada en lágrimas porque la manera en que lo recita, la manera en la que lo dice, yo no sabía que eran palabras de Joana de Angelis, no sabía que eran palabras de Sor Juana Inés de la Cruz, que dicho sea de paso, pues también es una de las grandes personalidades que yo siempre he admirado, su trabajo, su manera de hacer las rimas tan peculiar. Tiene todo su sello ese poema que Divaldo recita, que se llama Oración al Amanecer. Es preciosa y como él la dice con ese corazón, con ese feeling, con esa entrega, realmente nos motiva a encontrar lo mejor en nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Otra de las conferencias que a mi parecer me llamó mucho la atención y me encantó cómo se desarrolló fue la que impartió el medium brasileño Haroldo Dutra, llamada El Evangelio para enfrentar la transición planetaria. Desde el inicio el título me llamó mucho la atención porque solemos creer que somos los únicos, ¿no? Cuando estamos en algún grupo, en alguna doctrina, creemos que nada más nosotros poseemos esta pequeña parte de la verdad y que los demás están ignorantes al respecto. Y no es así. Bueno, a lo largo de los años de estudio en esta tramo de mi vida que me he dedicado a estudiar la espiritualidad, en este sentido, he encontrado que hay varios grupos que se dedican
de alguna manera acercarse a este conocimiento de una o de otra manera. Cada uno con su punto muy particular, con su función, con su misión, con su momento, con su guía. Pero todos estamos con la mira puesta en lo que viene, que es la transición planetaria. Así le llaman ellos los espíritas, la transición planetaria. Hay otros que le llamamos el cambio dimensional, la ascensión planetaria, etcétera. Pero a final de cuentas la esencia es la misma, ¿no? Me llamó mucho la atención el título de esta conferencia y pues dije, pues vamos a ver qué comprendemos, porque aparte era en portugués y yo no hablo portugués. Me había costado un poco de trabajo comprenderlo en las conferencias en YouTube. Sinceramente, es en lo que entiendes y captas una palabra, se te va la otra. No tenía práctica en la audición del mismo idioma, aunque es muy parecido al español. Al no tener la práctica, pues igual y se te van la hilación de las ideas complejas, ¿no? Captas así flashazos, pero algo pasó. Algo pasó en el auditorio que cuando empezó el hombre a hablar, que aparte muy chistoso porque es una persona muy joven y estábamos las muchachas, mis compañeras y yo afuera del auditorio y vimos que alguien se tomaba fotos con ese chavo trajeado y todo. No sabe quién era, ni lo conocíamos. y todos tomándose fotos y la selfie con él y ya cuando lo vimos entrar, bueno, era el conferencista, muy joven, pero también con una calidad de oratoria muy buena y humana. Transmiten, o sea, se les sale de los poros de la piel lo buena gente, para que me entiendan. Y comenzó a hablar. Increíblemente yo le comprendía. No sé, entre el 80 al 85% le comprendí todo. Inexplicablemente, porque he tratado de volverlo a hacer así en el YouTube, en el celular, en la compu, no sé, yo le atribuyo a alguna cuestión telepática que se conectaron las antenitas receptoras, pero ahí sí le comprendí. Él, antes de empezar a hablar de la transición planetaria y del evangelio como tal, quiso hacer definición de 3 conceptos para que, decía él, para estar hablando lo mismo, para estar hablando el mismo idioma y para que me comprendan. Y yo decía, pues de todas maneras poco te comprendemos, ¿verdad? Pero no, sí le comprendí. Dijo que él tenía que definir antes lo que era la humanidad, los conceptos de humanidad, el concepto de ser humano y el concepto de evangelio. Y una vez que definiera esas 3 cosas, entonces ya se podía hablar de lo siguiente. Entonces, para hablar de humanidad, empezó a citar frases del libro de Nuestro Hogar, o la película, si ya la vieron, pero hablaba de Clarencio cuando habla de que la casa de su padre tiene muchas moradas, cuando habla de que la existencia de la humanidad y la humanidad no es solo las personas que vivimos en este planeta, sino hace hincapié en que son muchos planetas y en que son de distintos grados de evolución. Entonces define eso, comprendamos humanidad como algo más grande de la gente que vive en este planeta. Hablamos de otras dimensiones, hablamos de otros planetas, hablamos de otros lugares y otros estadios de evolución. Luego también definió lo que es el ser humano, ¿no? Quitando la parte solo biológico-social, sino que el ser humano también tiene esa parte divina, que el ser humano como creación de una energía superior, como creación del Padre, a imagen y semejanza, tiene esa chispa divina que también le hace creador. Y finalmente nos habla de la definición de evangelio. Para esto separa las raíces etimológicas de la palabra, que viene del griego, que viene del griego, de la misma raíz que viene ángel, que es mensaje, mensajero, y eva, que es bueno. Entonces es el mensaje bueno, la buena noticia, el buen mensaje. Y ahora, si nos dice el buen mensaje, ¿mensaje de quién? Entonces empieza a hacer una comparación de Jesús con un mensajero del rey. Nos hace imaginarnos un reino imaginario con un rey. Dice, si el rey quiere comunicar algo a los súbditos, a su pueblo,
no baja él precisamente a dar el mensaje, sino que manda un mensajero. Y el mensajero empieza a hablar, pero el mensajero no dice sus propias palabras, dice las palabras que le dijo el rey que dijera. Entonces nos hace ese hincapié en ver y en tener en cuenta que el Maestro Jesús era el mensajero del rey, que venía a traernos la palabra del rey, porque hay algunas religiones que consideran que el Maestro Jesús es el Dios, es el Padre. Dice, no, Él es el mensajero que vino a traernos, ¿no? Ese evangelio, esa buena noticia. ¿Y qué decía esa buena noticia? Dice, bueno, la buena noticia decía que el reino de Dios sea próximo a la tierra. Dice, ahí hay una pequeña cuestión de traducción que a veces se pierde. Que al traducir dicen que el reino de Dios se va a aproximar a la tierra. Dicen, no, el reino de Dios ya se aproximó a la tierra. Ya estuvo aquí. ¿Y cómo estuvo aquí? Con la encarnación del Maestro Jesús precisamente aquí. Dice, porque Él no solo trajo el mensaje era para hacernos evolucionar, para hacernos creer en amor, para hacernos entender lo que es el amor. Dice, Él no solo lo trajo, lo vivió, lo encarnó y lo hizo posible. Y gracias a Él que vino y lo hizo posible y demostró que estando aquí en cuerpo como el tuyo, como el mío, y lo hizo posible aquí, ya nos hizo ver que es posible traer el reino de Dios aquí a este mundo tal y como están las circunstancias, ¿no? Ese es el mensaje, esa es la tarea. Y nos vuelven a poner de hincapié que Él es el guía, Él es el mejor ejemplo para la evolución. Ser como Él, vivir en el amor, eso es lo que nos va a dar la evolución. Dice, entonces, ¿cómo usar el Evangelio en la transición planetaria? Pues la transición planetaria comienza en ti, comienza en tus cambios, comienza en tu evolución, comienza en conocerte a ti mismo, ¿no? Todo el mensaje del Congreso redunda en lo mismo. Redunda en lo mismo en que tú puedes hacer los cambios en ti para que estos cambios a la vez se reflejen en el todo. Y en general, pues eso fue lo que vivimos en el Congreso. Y por ahí van a subir después las ligas de cada una de las conferencias, por si las quieren ver. Pero sí, fue una experiencia realmente muy linda, muy, muy fuerte porque te sacude todas las emociones, pero es hermoso ver que hay muchas personas trabajando para lo mismo, de distinta manera, en distintos idiomas, pero es muy bonito ver que somos muchos los que estamos trabajando para lo mismo. Eso es hermoso. Pero no puedo, soy tan pequeño, insignificante. Entonces permite que sea una luciérnaga en la noche oscura, derramando claridad en las almas de amargura. Yo gustaría, Señor, de ser un trigal maduro para matar el hambre de la criatura humana, pero en mi condición no lograré. Entonces te rogaré que me permita ser una semilla que cayendo en el piso se transforme en miles y enriquezca la mesa de pan para disminuir el hambre de aquellos sofrentes del mundo. Me gustaría de ser un jardín de flores de todos los colores para bellezar la tierra. Pero en la condición que mi alma encierra, si no puedo ser un jardín, permite que sea un girasol, apuntando su dirección en la montaña erma y colocando melissa en la naturaleza. Me gustaría de ser una lluvia que atendiera la tierra para reverdecesse. Si yo no consigo, déjame ser un vasito de agua fría para matar la sed, la agonía de quien anda en la soledad. Oh Señor, permíteme ser poeta, cantor, esteta, orador, para hablar de la grandeza de tu mensaje. Pero me falta el estro, la armonía. Déjame ser como un árbol
que deja sombra para cuando alguien pase por mi camino, lo lleva la mano y le pregunte, ¿dónde vas? Voy adelante y le diré, permíteme que vaya contigo. Soy tu amigo, soy tu hermano, y lado a lado pueda cantar. Obrigado, gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu amor, por tu ternura, por el Congreso Mundial de México que concluimos hoy. Gracias, Señor, por todo. Gracias, señores y señoras.